Buenas tardes. Aunque parece mentira, hemos llegado ya a la última intervención de nuestra jornada con esta mesa redonda que cierra el sistema con la disciplina. En especial con los expedientes de minimización de impacto territorial, que es la última posibilidad antes de la reacción administrativa ante la actuación ilegal, en la restauración del orden jurídico infringido y de la realidad física, y el inicio del procedimiento sancionador. Para tratar este segundo tema tenemos también el funcionamiento de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Contamos en esta mesa, antes había personal técnico y personal jurídico, y esta mesa es de licenciados en Derecho. Pero es una mesa que lo que balancea es el orden autonómico. Tenemos compañeros de la Administración autonómica y compañeros de la Administración local. Vamos a empezar con Óscar López Jiménez, que no sé si necesita presentación. Es en la actualidad jefe del Servicio de Régimen Jurídico de la Dirección General de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio desde el año 2012, febrero de 2012, y es técnico de Administración General de la Generalitat Valenciana desde el año 2005. Lo conocemos porque ha intervenido en las modificaciones de la Ley de Ordenación, Territorio, Urbanismo y Paisaje desde el año 2019, bastante intensamente, y ha impartido numerosos cursos y ponencias en relación con estos temas. Bueno, además de otro numeroso currículum, pero que vamos a abreviar. Así que cuando quieras. Yo creo que sí. Hola, buenas tardes. Pues nada, agradecimiento a la Diputación por la invitación, a Begoña en especial por todas las atenciones. Como tenemos poco tiempo, las horas son las que son y el formato es un poco de mesa, pues a mí me toca explicar, o quiero explicaros, la figura de la minimización de impactos ambientales y territoriales, de manera más telegráfica de lo que os suelo hacer habitualmente, espero ceñirme al tiempo, pues seguro que me paso siempre un poquito. Y bueno, voy a dar las notas principales del régimen jurídico de la figura. También quiero ubicaros en el momento en que se reguló o se estableció la regulación actual y el porqué. Y voy a hacer las críticas que yo creo que fundamentalmente podemos hacer de por qué la figura no está funcionando actualmente, digamos, ¿no? Y aquí pues veo ya compañeros a caras conocidas, amigos ya de varios años de la Administración municipal que lo podrán corroborar, y luego, pues bueno, si lo hacemos cortito, podéis hacer las preguntas y podemos hacer coloquio, que es lo más interesante en estas jornadas, y hacer intercambio de opiniones y si estáis de acuerdo conmigo o no. Vale, pues lo primero que hay que ubicar es un poco el origen de la figura. Legalmente está en la reforma del 2019, de la Ley 1/2019, que modificó hasta 80 artículos de la LOTUB original, ¿de acuerdo? De la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje. Ahora tenemos un texto refundido, el Decreto Legislativo 1/2021 del Consell, pero bueno, es un texto refundido de esta ley original del 14. Es la modificación del 19 la más importante, sin ningún género de dudas, y en materia de disciplina, que es lo que nos trae en este momento aquí, se modificó el régimen, incluso se estableció algún régimen de diversas figuras que pretendían, ¿cómo decirlo?, dar una solución a situaciones enquistadas, existentes anteriormente, enquistadas en el tiempo, fundamentalmente en suelo no urbanizable, y también introducir alguna nueva figura de agilización en suelo urbano y urbanizable. Desde este punto de vista podemos destacar la minimización, que es lo que vamos a explicar aquí hoy, que es una suerte de regularización de viviendas ilegales, irregulares, sitas en suelo no urbanizable. También podemos hacer referencia a la DIC de regularización, que es una DIC, una declaración de interés comunitario, una figura que todos conocéis, con ciertas ventajas, podríamos decir, a la hora de otorgarlas, para regularizar inicialmente actividades industriales, y ahora hemos ampliado el ámbito de aplicación a
actividades terciarias también, ¿de acuerdo? Incluso hemos ampliado el plazo de poder solicitar esta DIC únicamente a efectos de que estas actividades industriales y terciarias que están implantadas en suelo no urbanizable y que tienen algún defecto en relación a sus autorizaciones urbanísticas o ambientales, mediante esta DIC de regularización con ciertas ventajas, como digo, puedan obtener el instrumento de intervención ambiental que los regularice, o bien la licencia ambiental o la autorización ambiental integrada. También tenemos una figura nueva del 2019, que es el artículo 190.4 del texto refundido de la LOTUB actualmente, que habla de cuando en suelos urbanos o urbanizables, esta ya no sería una figura de regularización de situaciones anteriores, sino de agilización, podríamos decir, cuando tengamos una edificación en un ámbito que no tenga la condición jurídica de solar, si la edificación es anterior al 20 de agosto del 14, que veremos que es una fecha muy icónica porque es la fecha de promulgación inicial de la LOTUB de 2014, se repite mucho esta fecha, pues si tenemos una de estas edificaciones y aun no teniendo todos los servicios urbanísticos necesarios para que tengamos la condición de solar, tenemos abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y acceso rodado, vamos a poder otorgar una licencia de obra y una licencia de actividad para poder aprovechar, para poder dar una salida, un aprovechamiento, no en el sentido urbanístico, sino material, a esa edificación que está ahí, por la razón que sea, y en ese suelo que no se acaba de desarrollar, por la razón que sea también, ¿de acuerdo? Entonces, estas tres figuras fueron un poco las que se introdujeron, las que se modificaron en el 2019, y esto conforma, siempre decimos que la reforma del 2019 es una reforma de palo y zanahoria, dicho así de manera bromista o jocosa. La zanahoria vendría dado por estos procedimientos de regularización que están instaurados hasta cierto punto temporal. Por ejemplo, la minimización solo se va a poder acoger las viviendas totalmente finalizadas antes del 20 de agosto del 14, esta fecha que os decía, y la DIC de regularización inicialmente solo se podía solicitar hasta el 31 de diciembre del 21 y ahora lo hemos ampliado recientemente hasta el 31 de diciembre del 25. Pero una vez pasados estos plazos temporales, todo lo que sea irregular y que no sea legalizable por la obtención de una licencia ordinaria va a aparecer el palo que es la agencia, ¿no? Aquí tenemos a su jefe de servicio, que es un ente que se venía hablando en la Generalitat desde hace mucho tiempo, décadas incluso, y que en 2021 pues, aparece definitivamente, se constituye, y en la reforma del 19 se regula expresamente. Bueno, un ente que tiene mucha más potencia. Yo he llevado disciplina en la Dirección General durante 10 años y, bueno, pues tenía 3 personas, ¿no?, para toda la comunidad. Entonces, ahora pues se dispone de más medios, personales, materiales, y la voluntad es de decir, bueno, vamos a arreglar con todas las comunidades del mundo lo anterior y a partir de ahora ser mucho más inflexibles de lo que hemos sido. Definición. ¿Qué es la minimización? Pues la minimización son una serie de procedimientos administrativos regulados en los artículos 228 231 del texto refundido, que tiene por objeto, como su propio nombre indica, minimizar, evitar, paliar, disminuir una serie de efectos perniciosos que sobre medio ambiente y territorio provocan o han provocado viviendas situadas en suelo no urbanizable común o protegido. Esa sería una definición estándar sintética de la cuestión. ¿El porqué de la figura? Pues por una peculiaridad del régimen urbanística, que es que las potestades de restauración de la legalidad urbanística siempre han estado sometidas a plazo. No se sabe muy bien por qué, pero así es desde el texto refundido del 76 en el Estado, que era un plazo de 1 año y pasado ese plazo la Administración ya no podía actuar, luego se modificó casi inmediatamente a 4, y en la legislación valenciana a partir del 2005, 4 años, 15 años, y desde el 2019 en no urbanizable común y protegido ya no tenemos plazo. Pero sí que ha existido plazo anteriormente, entonces eso ha generado una serie de situaciones consolidadas en las cuales la vivienda o la edificación en general no pasa a ser legal, no tiene un régimen de legalidad. Así lo dice el artículo 256 del texto refundido actual,
por el transcurso del plazo, pero yo como administración inspectora, como ayuntamiento o como agencia, no voy a poder atacarla, no voy a poder derribarla en última instancia. ¿Qué ocurre? Que esa edificación está produciendo unos impactos ambientales y territoriales. Podemos pensar en el ejemplo paradigmático de la contaminación de acuíferos, que es lo que más nos viene a la mente todos, y entonces la Administración tenía que reaccionar de alguna manera. ¿Podía haber sido de otra? Podía haber sido de otra, y ahora haremos alguna crítica, y se ha optado por esta, que es la minimización. Antecedentes. La palabra minimización no es nueva en la legislación valenciana, sino que las leyes de suelo no urbanizable de 1992 y 2004 ya regulaban procedimientos, o así los llamaban, pero eran procedimientos, podríamos decir, parcos o que no daban una solución integral a la cuestión, estaban en disposiciones transitorias, no cogían a todas las viviendas. Sin lugar a dudas, la regulación original del 2014 pretende dar una solución integral a todo el problema de las viviendas irregulares en suelo no urbanizable en la Comunidad Valenciana. En 2019, con la reforma de la Ley 1.19, existen dos grandes modificaciones en el régimen respecto al régimen original del 14. La primera de ellas es que allí donde teníamos un único procedimiento, que era la tramitación de un plan especial de minimización, es decir, un instrumento de planeamiento con todos sus requisitos, para lo que denominamos núcleos densos de viviendas, 3 o más viviendas por hectárea. En 2019 pasamos a tener dos procedimientos. Se mantiene este de plan especial o de instrumento de ordenación estructural con carácter general para estas densidades de 3 o más, pero se introduce un segundo procedimiento que es el de licencia individualizada, ¿de acuerdo? Que posteriormente Maite nos explicará en mayor detalle y la casuística que se ha dado en los ayuntamientos. Bien, esta es una primera modificación. La licencia está pensada para los supuestos allí donde haya una o dos viviendas aisladas al margen de cualquier núcleo denso, ¿de acuerdo? La segunda modificación importante del 19 es que se dice que eso es objeto de la minimización, viviendas irregulares en suelo no urbanizable, totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14, independientemente de su situación jurídico-administrativa. ¿Qué significa eso? En el 2014 era objeto de minimización aquellas que había transcurrido el plazo para la restauración de la legalidad, no podíamos atacarlas y había que dar una solución ambiental y territorial. En el 2019 incluimos a estas, incluimos a las que no ha transcurrido el plazo, lo cual puede parecer contradictorio y lo es, e incluso a aquellas que tiene una orden de demolición administrativa, ya sea de una administración local o de la agencia, dictado. Hay un acto administrativo dictado, pues esas también se van a poder acoger a minimización. ¿Por qué se hizo así? Se intentó hacer una especie de justicia material, de tal manera que en ámbitos donde a lo mejor hay 10 viviendas, todos conocemos que a lo mejor hay uno pues, que pasó la Guardia Civil, el agente medioambiental, un vecino lo denunció, ese se ha llevado la orden de demolición y las otras 9 se han salvado, ¿no? Para mí esta es la primera crítica que hago. La minimización debe ser una solución para aquellas viviendas que no podemos actuar vía disciplina. Si se puede actuar vía disciplina, pese a situaciones injustas como la que estoy describiendo, habría que hacerlo. Otra cosa importante a destacar en el régimen del 19 y que nos ha dado alguna conversación a Emilio y a mí también, es el tema de las sentencias. Dice que es objeto de minimización las viviendas acabadas antes del 14, independientemente de su situación jurídico-administrativa, sin perjuicio de las resoluciones de ejecución de sentencia que afecten a estas viviendas. Vale. Hay dos tipos de sentencia que pueden afectar a una vivienda en suelo no urbanizable. Las de orden penal, por un delito contra la ordenación del territorio y urbanismo de artículos 319 y siguientes, si no me equivoco, del Código Penal, y ahí pues bueno, se dicta una sentencia en la cual se dice se condena a este señor a 6 meses de prisión, 2.000 euros de multa y la demolición
de la vivienda. Muy bien. ¿Qué cabe hacer ahí? Pues instar un incidente de ejecución de sentencia ante el juez de lo penal y decirle, pues, mire usted, su señoría, aquí hay un nuevo procedimiento en la legislación valenciana, o no tan nuevo, es existente, está vigente y me gustaría suspender la eficacia de la sentencia en tanto en cuanto se solucione el procedimiento de minimización que tengo iniciado ante el ayuntamiento. Si finalmente se obtiene la licencia de minimización, se archivaría esa parte de la sentencia penal y en el caso de que no, pues se levantaría la suspensión. Pero que en el caso en que el juez penal diga que no cabe la suspensión por la razón X, pues no cabe. Os pongo de manifiesto que yo tengo un caso ya que me mandó un compañero abogado a través de LinkedIn de la Audiencia Provincial de Valencia, sección primera, fecha 26 de septiembre de 2022, en el cual se suspende una ejecución penal porque está instada un procedimiento de minimización. Segundo tipo de sentencia que puede afectar a una vivienda en suelo no urbanizable, una del orden jurisdiccional contencioso administrativo. Aquí ya cambia la cosa, y cambia mucho, en tanto en cuanto el contencioso administrativo está declarando ahí si la orden de demolición que ha dictado la Administración es conforme o no a derecho. Normalmente, en la mayoría de los casos, dice que es conforme, pero ese tipo de sentencias son las llamadas declarativas. Se está declarando… ¿Ya hemos llegado? No, sabía que me iba a pasar. 5 minutos y acabo. Vale. Entonces, ahí son las llamadas sentencias declarativas. No son susceptibles de ejecución. Entonces, si se dice en el precepto, sin perjuicio de lo que diga las resoluciones de ejecución y esas sentencias no se pueden ejecutar porque son declarativas, mi opinión, y consensuada con Emilio, que lo hemos hablado alguna vez, es que las viviendas con una orden de demolición refrendada por una sentencia del contencioso son susceptibles igualmente de minimización y no hace falta ir a un incidente de ejecución de sentencia por propia imposibilidad de ejecutar una sentencia de lo contencioso. Habíamos oído, creo que a dos ponentes que han venido esta mañana, a Edilberto Narbón y a Amparo Iruela, que yo le hice una pregunta un día en una jornada como estas, me confirmaron esta tesis, pero ahora Emilio me ha mandado 3 o 4 sentencias en sentido contrario. Y cuando hay una sentencia de la contencioso, no hay minimización que valga. Bueno, pues en esas estamos. Vale, muy rápidamente. El objeto del procedimiento son viviendas, edificaciones de uso residencial, ni industrial, ni terciario, ni agropecuario, ni nada, totalmente finalizadas antes del 20 del 8 del 14. Eso se determinará por las ortofotos, por la comparativa de ortofotos. Y son susceptibles de entrar en minimización pues, elementos complementarios de la vivienda siempre que estén conectados con un uso residencial y estén finalizados antes de esta fecha. Por ejemplo, una piscina. Pero si son usos no conectados con este uso, pongo siempre el ejemplo de un invernadero, sea anterior o posterior al 2014, no sería susceptible de regularización. El objetivo es minimizar los impactos ambientales y territoriales, pero, lógicamente, también vamos a regularizar jurídicamente la vivienda. Donde no había régimen jurídico, lo vamos a tener plan especial más licencia o simplemente licencia, lo cual va a hacer patrimonializar esa vivienda al propietario. Va a poder inscribirla en el registro de la propiedad, al menos las que no ha transcurrido el plazo de la potestad de restauración, va a poder pedir una hipoteca, dejarlo en herencia, etc. Costes. En una línea se resume, todos los costes de las obras de minimización van de cuenta de los propietarios que se han situado voluntariamente en esa situación de ilegalidad. Los dos procedimientos, y ya casi que con esto acabo, hay un procedimiento de plan especial para ámbitos densos, 3 o más viviendas por hectárea. Es un instrumento de planeamiento, tiene una fase de evaluación ambiental estratégica como cualquier otro plan, una parte urbanística. En la fase de estratégica pues se van a pedir los informes sectoriales correspondientes, informes de afecciones sectoriales si las hay. Si estamos sobre un suelo protegido, el órgano que
protege ese suelo debe informar y luego se irá a la parte urbanística, se aprobará en la CTU porque es ordenación estructural y se concederán las licencias y hemos acabado. En una licencia, y no, como se va a tratar luego no digo nada, no digo mucho, hay una parte que se llama declaración de situación individualizada, que es una admisión a trámite del procedimiento, donde se dice que estamos ante una vivienda, no ante otra cosa, finalizada antes del 2014 y que no estamos en un ámbito denso, que tenemos que ir por la vía de la licencia, ¿de acuerdo? Una vez se ha declarado eso por el Pleno Municipal, se solicita la licencia por el propietario, acompaña un proyecto básico, estudio de integración paisajística, análisis de afecciones y medidas correctoras. Se concede la licencia y hay 4 años para ejecutar las obras, ¿de acuerdo? Y con eso hemos finalizado. Y lo último, si yo leo lo que ahora en la ley se llama programa de minimización dentro del trámite de un plan especial, se parece mucho, todos los que estamos aquí somos del mundillo, a un programa de actuación integrada, ¿de acuerdo? A un PAI. Se habla de dotaciones, se habla de cesiones. Estamos urbanizando el no urbanizable, eso es una contradicción en sus propios términos, ¿de acuerdo? Y esta es la crítica más importante que yo le hago a la figura. No tenemos que urbanizar el no urbanizable. No podemos dotar de los mismos servicios que a un suelo urbano, a un suelo no urbanizable. Debemos hacer las mínimas obras para que esa vivienda deje de contaminar, ni más ni menos. Creo que en la regulación nos pasamos de rosca en su momento, en el 2014, en el 19, y seguimos igual, y por eso la figura no ha triunfado, porque le hemos metido demasiados garbanzos al puchero, ¿no? Entonces, mi opinión es que no debería de ser un plan especial, un instrumento de planeamiento, porque el uso ya está implantado. Lo que tenemos que hacer son una serie de medidas correctoras que yo creo que a través de un proyecto de obra se haría mejor. Y ahora, de hecho, en el artículo 229.3a se dice lo que yo creo que serían esas obras mínimas. En particular, debe incluir preceptivamente un sistema de depuración de vertidos, como es lógico, un sistema de recogida regular de residuos sólidos, un sistema viario que permita un acceso rodado seguro, para que pueda entrar una ambulancia o un coche de bomberos. Y dice al final, asimismo, pero en condicional, si resulta posible desde el punto de vista económico, técnico y ambiental, la disposición de sistema de suministro de agua potable y energía eléctrica. El régimen actual de minimización no exige luz y agua como requisito, porque lo que pretende es realizar unas obras para evitar la contaminación y el impacto. Evidentemente que cualquier procedimiento de minimización aprobado por la Administración incluirá luz y agua, si es que no la tienen ya las viviendas. Pero en la esencia y a donde debemos volver es a esto. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Y muchas gracias especialmente porque hoy ha venido perjudicado. Hoy ha venido, no se le ha notado nada, pero esta mañana no sabíamos si íbamos a contar con él o no. Bueno, después de Óscar damos paso a nuestra compañera, doña María Teresa Lloret Congós, que es funcionaria de Administración Local con habilitación de carácter nacional en la subescala de Secretaría de Intervención y en la actualidad forma parte del área de asistencia a municipios de la Diputación de Alicante. Bueno, Maite, permíteme, Maite tiene un largo recorrido en lo que es la Administración, desde el Ayuntamiento de Villajoyosa en el área de urbanismo, el Ayuntamiento del Campello como jefe de servicio de patrimonio y coordinadora del Departamento de Urbanismo y además vicesecretaria del Ayuntamiento de Villena, o sea que desde el año 2001. Y bueno, es técnico urbanista y licenciada en Derecho por la Universidad de Alicante. Y nos va a hablar de lo que ya ha comentado Óscar, la minimización de impacto individual. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Darte las gracias a ti, Begoña, y a Antonio Verdú por la confianza
para esta intervención. Y bueno, yo voy a hablar un poco de lo que es uno de los procedimientos de minimización, el de declaración de situación individualizada, que como ha dicho mi compañero, pues bueno, tiene la regulación jurídica en el texto refundido, concretamente en el título cuarto, capítulo tercero, artículos 228 y siguientes, y en concreto el 230 es el que se ocupa del procedimiento por lo que respecta a la situación individualizada. El punto de partida o los elementos, como ya he señalado, efectivamente son edificaciones que hayan finalizado antes del 20 de agosto del 2014 y es muy importante las dos precisiones que ha hecho en cuanto a la tramitación de los procedimientos administrativos que se encuentren, así como también el de las sentencias judiciales. Como sé que hay mucho jurista aquí y a los juristas nos gustan mucho los números de las sentencias, os puedo facilitar 3 sentencias del TSJ en el que viene a cambiar un poco el criterio que venía siguiendo en cuanto a la posibilidad de minimizar si existía una sentencia judicial o no. En la sentencia del TSJ de 12 de enero de 2023, la que existía antes, la línea era entender que efectivamente se trataban de sentencias declarativas, siempre hablando del contencioso, eran sentencias declarativas y como tal no eran ejecutables, ¿no? Y por tanto no gozaban de ninguna fuerza y que realmente lo que estábamos ejecutando era acto administrativo y no sentencia y que por tanto pues de minimizar. Parece ser que el TSJ ha cambiado de dirección. Tenemos aquí una sentencia de 19 de julio de 2024 que además se refiere a 2 anteriores, una de 1 de febrero y otra de 25 de abril. Y en estas 3 sentencias, efectivamente, parte de lo que es el carácter declarativo, pues sigue la línea de la doctrina casacional del Tribunal Supremo en sentencia 705-2022, en el que efectivamente dice que estas sentencias son declarativas, pero efectivamente esa sentencia del Tribunal Constitucional abre la puerta a que efectivamente esas sentencias declarativas también produzcan algún efecto, ¿no? Y efectivamente el TSJ se acoge a este último inciso de la sentencia del Tribunal Constitucional y entonces dice que el efecto que puede producir esta sentencia es la irreversibilidad del acto administrativo. En esto es lo que el TSJ se acoge. Además es curioso porque esta sentencia que os digo de julio es la que desestima un recurso de apelación contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Alicante, en la que el Juzgado número 2 pues venía a decir, a concluir la obligación de la Administración Pública de cumplir las sentencias judiciales conforme a los preceptos constitucionales, Ley Orgánica del Poder Judicial o la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y además también dice que el Ayuntamiento debía ejecutarlas salvo que el órgano jurisdiccional apreciase que existía imposibilidad material de ejecutar la sentencia, ¿no? Y entonces, en ese sentido, como que daba el pie a que se planteara por parte de la parte demandante un incidente de ejecución de sentencia. Hay otra sentencia también interesante de Alicante, la 126-2022 del juzgado del número 3, que en relación con este tema dice que la aplicación del expediente de minimización de impacto territorial, es decir, en estos casos que existe sentencia judicial, supondría una mutación ilegal de una sentencia judicial firme y que por tanto debe resolverse en un incidente de ejecución. Además, esta sentencia está confirmada por las otras que os he dicho también del TSJ. Es decir, que parece ser que ya con estas 3 sentencias, pues un poco la jurisprudencia cierra el debate en torno a la posibilidad de poder solicitar minimización cuando existe una sentencia judicial que confirma una orden de derribo. Luego, además, aparte de este elemento fundamental, que es este tipo de viviendas acabadas antes del 20 de agosto, también en la última reforma legislativa, la Ley de Simplificación Administrativa ha eliminado, que además lo estuvimos comentando, el hecho de que cuando el 228.2 habla de agrupaciones de viviendas implantadas sobre ámbitos de suelo urbanizable, exigía que conservaran una parcelación de características rurales. Esto ha sido eliminado por el legislador. Y luego, otro elemento fundamental para dar pie a la minimización es el tema de la densidad, que interpretándose en su contrario el 228.2 del texto refundido, pues tiene que ser inferior a 3 viviendas, ¿no? Y corrígeme si no. Además, no deben existir razones de proximidad, de infraestructura y territorial que aconsejaran
efectivamente que se tramitara un plan especial. Incluso siendo inferior a 3 viviendas, podría incluso llegar a tramitarse un plan especial si estas razones lo aconsejaran, cuestión que efectivamente deja a la discrecionalidad de la Administración local. Al igual que deja en manos de la discrecionalidad de la Administración local el tema, que también es un poco controvertido, el tema de desde dónde se mide la hectárea, ¿no? Porque la hectárea puede adoptar diversas formas, ¿no? Y también es otro detalle que creo que está bien que nos dejen a las entidades locales ese margen de discrecionalidad, ¿no? Pero también puede generar pues confusión y un poco de inseguridad. Bien, una vez que tenemos los presupuestos que se nos da, ¿vale?, para poder hacer la minimización, pasamos a lo que es la tramitación. La tramitación, la regulación que hace el 230 es muy parca, habla de una solicitud y una resolución, no dice nada más. Es aconsejable, lógicamente, que las entidades municipales pudieran regular a través de ordenanza cuál sería un poco el contenido de este procedimiento, de este expediente administrativo. Alguna administración local me consta que sí que lo ha hecho, el Ayuntamiento de Tibi creo que sí que tiene ordenanza y creo que la de Castalla también. Y en ella se pueden contener todos los elementos que nos van a hacer falta para tramitar el expediente de minimización. Con carácter general, pues entendemos, y siguiendo la guía, pues que efectivamente pues se basa en una solicitud y una documentación acreditativa de que cumple con todos los requisitos, de que está acabada antes del 20 de agosto, de que efectivamente no debe incluirse dentro de un plan especial y luego además también, pues lógicamente, acreditación de la representación, si es una sociedad, lógicamente. Y luego un dato importante que también había que acreditar, que es el de la propiedad. Pues efectivamente el 230 nos habla que la solicitud la hace el propietario, con lo cual debe acreditarse esta titularidad. Bueno, a pesar de que no existe regulación normativa, lógicamente lleva después de la solicitud, un informe técnico que valore efectivamente que se dan todos estos requisitos, ¿no? Y luego, además, la cuestión sería si también haría falta un informe jurídico. En algunos expedientes, por lo que he podido observar, sí que hay informe jurídico, en otros no. Entonces, ¿podemos entender que hace falta informe jurídico? Bueno, pues un poco yo creo que depende, bueno, yo entiendo que sí que debe haber informe jurídico, pero podemos basarlo en diversos preceptos, porque ello dependería un poco de qué naturaleza jurídica le damos a la declaración de situación individualizada. Es decir, es una antepuerta a la licencia, pero ¿qué es? ¿Es un instrumento de planeamiento? ¿Es un instrumento de gestión? ¿Es una licencia? Porque realmente el 230 lo único que nos dice es que no es planeamiento, ¿vale? Entonces, ¿es gestión? ¿Es licencia? Porque cuando luego veamos una de las características de la resolución administrativa, parece que sea licencia. Ahora veremos por qué. Y además se podría asemejar a la licencia ambiental, que a veces va aparejada con la licencia de obras. Pero, sin embargo, en algunas sentencias, además del Juzgado de lo Contencioso de Alicante, las define a las declaraciones, bueno, a la minimización como instrumentos de gestión. Entonces, si es un instrumento de gestión, no solo hace falta el informe jurídico, que entiendo que haría falta, sino que ya me van a matar mis compañeras, el informe del secretario de la corporación, porque el Real Decreto 128/2018 nos exige el informe del secretario en la modificación o aprobación de los instrumentos de gestión y de planeamiento. Entonces, si es un instrumento de gestión, el secretario debe intervenir informando jurídicamente. Si lo consideramos licencia, pues no haría falta, aunque nosotros también nos comemos los informes de las licencias. Vale. Eso lo dejo abierto pues, un poco para el debate, para que cada uno piense qué sería o qué considera que sería la licencia y la declaración de situación individualizada. Y digo lo de la licencia porque cuando ya hemos emitido informe técnico e informe jurídico, vamos a la resolución, una resolución que la ley nos marca que tiene que ser por el Pleno, ¿vale? Y además sería por mayoría simple porque efectivamente el artículo 47 no es un supuesto de los artículos 47 de la Ley de Bases de Régimen Local, por tanto por mayoría simple. Y fijaros lo que dice el 230, es una decisión reglada y singular. Si es una decisión reglada, se asemeja mucho más a una licencia, ¿no? Porque efectivamente es un acto reglado en el que la Administración no tiene discrecionalidad para decidir si la da o no la da. Si se dan los requisitos, la debo dar; si no se dan los requisitos, no la debo dar. Entonces, en este sentido, por lo que decía yo, en algunos casos parece que se asemeje a la licencia, pero porque no es un instrumento de gestión. Ahí está. Vale. En cuanto al contenido, debe contener una declaración expresa de que efectivamente nos encontramos ante una declaración de situación individualizada del inmueble tal. Además, deberá establecer todas las condiciones edificatorias y de urbanización que deberá
corresponder a la futura licencia de minimización. Y al loro con esto, porque establece una suspensión triple. Suspensión de la tramitación de los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística y de la ejecución de las resoluciones administrativas que hayan recaído en ellos. ¿Vale? Perfecto. Suspensión de plazos de prescripción de acciones y de plazos de caducidad del procedimiento en tramitación o ejecución. Entiendo el de caducidad, pero el de prescripción no lo entiendo, porque realmente si el preámbulo de la LOTUB nos dice que este es un mecanismo contra aquellas obras que no cabe en restauración porque ha prescrito la acción, ¿por qué va a suspender el plazo de prescripción? Es un poco contradictorio. Y luego el 271, porque no lo dice este artículo, sino el 271, también dice que supone la suspensión de la tramitación del procedimiento administrativo sancionador por un plazo máximo de 3 años. Bueno, una vez se emite esta resolución por el Pleno de la Corporación, notificamos al interesado. Entiendo que también comunicamos a la Agencia Valenciana, aunque no lo dice expresamente en este artículo, el 230. Entiendo que sí, porque si se produce la suspensión de los procedimientos de restauración y algunos competencia de la agencia, pues habrá que darle la comunicación correspondiente. Una vez que tenemos esta primera fase, ¿vale? Pues entraríamos en la segunda, que sería ya la licencia de minimización de impacto territorial, que como he dicho, pues una solicitud de licencia de legalización. Es muy curioso como aquí he leído alguna consulta que os plantea sobre si realmente la licencia de minimización es licencia de legalización. Y efectivamente contestáis que aunque el texto refundido habla cuando es plan especial de licencia de legalización y cuando es individualizada licencia de minimización, es lo mismo, es legalizar la vivienda, ¿vale? Con una documentación que efectivamente pues el estudio de integración paisajística, proyecto básico, etcétera. Aquí también pues deberá existir el informe de las administraciones públicas afectadas. Indicar que además también aquí hay que tener en cuenta la disposición transitoria 23 del texto refundido de la LOTUB, que son aquellos municipios que no tienen medidas de especial protección en el suelo no urbanizable, que todo es protegido y entonces en tal caso el 215 nos dice que debe solicitarse informe a la Consellería de Urbanismo y a la Administración Pública competente por razón de los valores. También tener en cuenta que existe una previsión normativa de si es forestal o está cercano a áreas forestales, así como también áreas inundables, que habrá que tenerlo en cuenta también para los informes. Y una vez que contamos con los informes favorables de todas las administraciones públicas implicadas, emite informe técnico municipal, en este caso entiendo que ya sobre lo que es el proyecto de obra en sí, de las obras que se van a cometer, informe jurídico aquí por el 239 del texto refundido de la LOTUB, es decir, un informe jurídico que es necesario en toda licencia, y en este caso las resoluciones del alcalde, otorgando la licencia conforme al artículo 21.1q de la Ley de Bases de Régimen Local. Se notifica al interesado, volvemos a también notificar a la agencia y en este caso también me planteo la posibilidad de notificar o de comunicar al registro de la propiedad, porque sí que es verdad que el 261, cuando habla de los efectos de la aprobación de los planes especiales, te dice que se declara la indivisibilidad de la parcela. Y entiendo que al declarar la indivisibilidad vinculas lo que es la edificabilidad que tienes a la superficie total de la parcela y debe constar así en el registro de la propiedad. En este caso, en la individualizada, puede ser que la infracción devenga de la superficie, que no es la suficiente, o puede que venga de otro motivo, que de ilegalidad. Pero sí que es verdad que entiendo que si efectivamente el motivo es que la superficie no es la mínima, pues lógicamente la parcela es indivisible. Y luego pasaríamos a la tercera fase, que es licencia de ocupación. Como ha dicho Óscar, en el plazo máximo desde que obtenemos la licencia debemos pedir la licencia de ocupación. Aquí también existe un poquito de utilización de varios términos, porque efectivamente el 230 nos habla de licencia de ocupación, pero el 228.5 nos habla de declaración responsable. Si nos vamos al 233.1f del texto refundido, las licencias de primera ocupación van por declaración responsable, pero también lo podemos alterar y someter a licencia si tenemos la ordenanza que así lo establezca. Ahora ya no, efectivamente, ahora ya no. Entonces, quiero decir, pero sí que es verdad que en este caso, cuando se regula el tema de la minimización, se utilizan diversos términos, licencia o declaración responsable. No sé si es un gazapo, que efectivamente, pues entiendo que es un gazapo, o que existía una intencionalidad de excepcionar la declaración responsable en estos casos, que no, es un gazapo. Vale. Y luego, si es así, que efectivamente es una declaración responsable,
Pues yo únicamente resaltar que eso además me lo comentó un arquitecto, no jurídico, y dije hace unos años, dije, pues sí, hay que tenerlo en cuenta. El artículo 11.5 del texto refundido de la Ley del Suelo, que efectivamente cuando sometemos a declaración responsable la primera ocupación, nos dice que si de dichos procedimientos no resulta que la edificación cumple los requisitos necesarios para el destino al uso previsto, la Administración a la que realice la comunicación deberá adoptar medidas necesarias para el cese de la ocupación o utilización comunicada. Y además dice, y esto es lo trascendente, si no adopta dichas medidas en el plazo de 6 meses, la Administración será responsable de los perjuicios que pudiera ocasionarse a terceros de buena fe por la omisión de tales medidas. Es verdad que el precepto también permite repercutirlo, ¿vale?, al que haya hecho la declaración, pero bueno, creo que es importante que los técnicos municipales tengamos en cuenta un poco esta guillotina que nos viene del texto refundido de que efectivamente si hay algo mal y no lo hemos hecho en 6 meses, la responsabilidad es nuestra respecto a terceros adquirentes de buena fe. Y luego, por último, ya termino con esto, que creo que también me he pasado, 2 cuestiones, únicamente que son conexas, el ICIO y la tasa. Efectivamente, respecto de las obras que se acabaron antes del 20 de agosto de 2014, nada podemos liquidar, pero sí que es verdad que si la licencia de minimización contempla obras adicionales, tanto de urbanización como de la propia obra de construcción, sí que podríamos girar el correspondiente impuesto de construcciones, instalaciones y obras, porque realmente, ya no solo por la obtención de la licencia, porque el hecho imponible que establece el texto refundido de las licencias locales es la realización de las obras, y con ello sería suficiente para poder cobrar el ICIO por las mismas. Y luego, en cuanto a la tasa, normalmente todos los municipios tienen una ordenanza reguladora de licencias y cobran por ella en la ordenanza fiscal. En el caso de la declaración de situación individualizada, como entendemos que es un expediente previo y parece que sea también un poco distinto, pues entiendo que no podríamos, y aunque podamos deducir que la naturaleza jurídica es similar a la licencia por su carácter reglado, analógicamente no podemos aplicarlo. Y entonces, en tal caso, si no lo contemplamos en nuestra propia ordenanza reguladora de la tasa, pues no podríamos cobrar ninguna por la tramitación del procedimiento de declaración de situación individualizada. Y nada, pues eso es lo que quería contar. Pues muchísimas gracias, Maite. Y ya llegamos al último miembro de esta mesa, no por ello el menos importante, que es don Emilio José Pastor Peidró. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Alicante y además máster de Urbanismo por la Universidad de Alicante. Técnico de Administración General de ASPE, vinculado al Servicio de Urbanismo desde el año 1992. Y en 2001 asumió la jefatura de dicho servicio y fue añadiendo competencias. En 2007, director conservador del Parque Natural Municipal de Los Algezares. En 2022 pasa ya a la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, cuando ésta inicia su andadura, como jefe de Servicio de Protección de Legalidad Urbanística de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio. Ha impartido numerosísimos cursos en materia de urbanismo y yo creo que nos va a ilustrar muchísimo sobre esta parte que nos queda. Hola, buenas tardes a todos. Agradecido de estar invitado a este nuevo formato que ha creado la Diputación, que no es una mesa redonda, son 2 mesitas redonditas. Bueno, dicho esto, voy a pasar porque tenemos 15 minutos y yo aquí sí que creo que van a haber muchas preguntas, porque siempre que intervenimos Óscar y yo y más hoy con Maite también, el tema de donde se junta la Agencia Valenciana y la zona de choque entre la agencia y la minimización da mucho juego y ahí hay campo para muchísimas preguntas que nos hacéis siempre en este tipo de foros. Bueno, sabéis que la Agencia Valenciana de Protecció del Territori, yo siempre digo que era un organismo cuya creación estaba muy demandada, más que por las propias corporaciones municipales, yo diría que por los técnicos municipales, por los técnicos que trabajamos en el área de urbanismo, que llevábamos planeamiento, gestión y disciplina. Veíamos que se planificaba, se gestionaba, pero la disciplina como que no interesaba mucho, ¿no? Todos sabéis que la disciplina ya no es que cueste demoler algo
cuya orden de demolición está bien dada en un expediente. Es que costaba terminar el expediente porque tenías que ir detrás del alcalde para que te firme, que te firme, que te firme. No, a ser posible no te firmaba, el secretario iba detrás. O sea, es una materia que no ha gustado a los políticos de los ayuntamientos. Aparte de eso hay que juntar otra cosa que sí que es real, que lo sufrís muchos de los que estáis aquí, y yo creo que es el motivo también de introducir este tema hoy por Antonio y su equipo en esta jornada de asistencia a pequeños, sobre todo a municipios, pero sobre todo a pequeños municipios, que es que en los pequeños municipios pues prácticamente carecéis de medios, y a no ser que sea a través de la Diputación Provincial, pues es muy difícil enfrentarse, y sobre todo enfrentarse a un expediente tan desagradable como es un expediente de restablecimiento de la legalidad y posterior sancionador, que teóricamente y formalmente tiene que terminar con una orden de demolición, ¿no? La escasez de medios, que en ese municipio el alcalde conoce a todos y son vecinos y son amigos y son incluso familiares, ¿no? Entonces el tener que dar esa orden, pues como... Entonces, yo recuerdo con compañeros que estáis aquí, que siempre hace muchos años decíamos, es que esto hasta que no se cree una especie de, pues como hizo con los tributos la Diputación, ¿no? Hasta que no se cree una especie de suma urbanístico que se encargue de las demoliciones, pues no, los expedientes, esto no va a salir nunca, ¿no? Habían muchos comentarios en las revistas de Derecho Urbanístico, en la práctica urbanística, la necesidad de crear un ente autonómico que asuma esas competencias, tal. Lo hizo Galicia, yo creo que fue de las pioneras, lo hizo Mallorca, Canarias también tiene una, lo que pasa es que abarca muchas más competencias. Digamos, las más parecidas a cómo se ha creado la nuestra sería la gallega y la de Mallorca, ¿no? Finalmente, en el año 2014, en la LOTUB, aparece la idea de que se podría crear, ¿no? No se crea, sino que dice se podrá crear. Bueno, pues ese que se podrá crear se convierte en se crea la Agencia Valenciana de Protección del Territorio en el año 2019, en la modificación de la LOTUB del 2019. Luego, en la propia modificación de esa ley de modificación de la ley de acompañamiento del 19 se le terminó de dotar del régimen jurídico, pasó de ser una naturaleza consorcial a ser un organismo autónomo. Es prácticamente trasladar el régimen que tiene la agencia de Mallorca, que además es una agencia que funciona, igual que la gallega, funcionan bastante bien, por lo que hemos tenido ocasión de conocer personalmente, desplazándonos a Mallorca a ver cómo funcionan y contándonos sus penurias desde el origen. Y nos dieron aliento en el sentido de decir, tranquilos, que lo vais a pasar mal durante 5 o 6 años, muy mal, pero con el tiempo la cosa se irá. Estamos en eso, ¿no? Estamos en ese periodo de pasarlo mal todavía. ¿Y por qué pasarlo mal? Porque ahora lo diré, por el volumen, ¿no? Por el volumen de expedientes. Por ir al grano, el sistema, ¿cómo funciona? Funciona que los municipios tienen que hacer un acuerdo plenario de adhesión y una vez que se adhieren, esa competencia que hasta ahora era concurrente con la Administración autonómica en materia de infracciones en suelo no urbanizable, siempre no urbanizable, común o protegido, deja de ser concurrente para ser exclusiva de la agencia. Los municipios que no se adhieren, la agencia también tiene competencia, también podemos actuar, lo que pasa es que es competencia concurrente, ¿vale? Luego os diré cómo actuamos cuando nos pide un poco de auxilio o nos llega una denuncia de un municipio que no está adherido. El sistema es algo distinto en cuanto al funcionamiento, por así decirlo, estrictamente técnico con la de Mallorca, en cuanto que Mallorca es una provincia solo. Tiene, creo que a día de hoy, 30 y no sé si llegará a 40 y tantos municipios con la competencia trasladada a la agencia. Entonces, ellos tienen un equipo técnico de inspectores bastante potente, tardaron mucho en crecer, por eso me decía que tranquilo. Entonces, ahora ya casi no dependen de la colaboración del municipio, salvo en cuestiones de dudas de planeamiento que se puedan tener. Los informes y las visitas de inspección las hacen los propios técnicos municipales de Mallorca. Aquí, sin embargo, no, que fue una cosa la que más
iba a decir deprimió, no, pero malestar causó en los técnicos municipales cuando decían, bueno, esto ya me lo voy a quitar porque mi ayuntamiento se ha adherido, pero resulta que la competencia del técnico municipal, técnico me refiero, como dice Antonio, técnico de la Politécnica, o el arquitecto o el aparejador, sigue teniendo que hacer los informes, en algunos casos incluso cuando la propia visita de inspección y informe lo hace el mismo técnico, pues nos hace un acta / informe. Cuando es la policía local la que se lo avanza, es un acta y luego el técnico municipal hace el informe y nos lo manda a nosotros ya, por un trámite telemático. Pero ese primer arranque fundamentalísimo, sin ese no podríamos hacer nada. De hecho, no empezamos nosotros un expediente si vemos que en esa información que nos ha llegado está incompleta. Hacemos unas actuaciones previas, un requerimiento de información previa, de oye, que me falta decirme si estás en suelo común o protegido, o me falta decirme si está la obra terminada o en ejecución, que no me lo dices bien claro. Tal. Entonces, se devuelve, hay un feedback hasta que ya llega el informe. Por eso nosotros lo primero que nos preocupó fue hacer un modelo de informe técnico con todo lo que precisábamos nosotros que estuviera bien clarito, ¿no? Está colgado en la página web de la agencia, está también en los trámites telemáticos de la Generalidad Valenciana. Entonces, básicamente lo que se necesita que esté muy claro son 4 cosas. Es decir, de qué tipo de obra estamos hablando, una descripción con unas fotitos, si estamos en suelo no urbanizable y si es común o protegido, porque eso va a influir luego en la gravedad de la infracción, si es grave o muy grave. Si la obra está terminada o está en ejecución, porque si está terminada tiene un procedimiento distinto a si está en ejecución. Y, muy importante, es ilegalizable. Porque si es legalizable, nos encontramos con una infracción leve y entonces no es competencia nuestra. Hasta que la legislación no cambie, nosotros solamente actuamos en infracciones graves y muy graves. Una actuación legalizable, lo dice el propio texto refundido, es una infracción leve, por lo tanto nosotros lo devolveríamos. Ahora os haré un comentario sobre el tema de los municipios estos de disposición transitoria 23, que todo el suelo es protegido y todo esto, ¿no? Cómo queremos que se actúe por parte de esos municipios. Entonces nosotros ya cuando tenemos eso, pues cuando buenamente podemos, porque tenemos en estos momentos allá rozando ya los 2.500 expedientes, bueno, 2.500 infracciones comunicadas, de las cuales con el personal que tenemos, la agencia ha empezado, pues como empezó la de Mallorca, de momento con poquita gente, va creciendo, pero de momento pues, sigue siendo poco gente para el volumen que hay. Pensar que hay 321 municipios adheridos, de los 542 de la Comunidad Valenciana, más del 60%. Y no hablo de municipios pequeños, hablo de Valencia, Castellón, Elche, Elda, Alicante, es decir, municipios, si lo hiciéramos por habitantes, pues estaríamos hablando a lo mejor del 70-80% de la Comunidad Valenciana, ¿no? Entonces, lo que hacemos es ya tramitamos incoamos el expediente, insisto, como buenamente podemos. Ahora os explicaré también rápidamente cómo hacemos esa selección para ver qué expedientes cogemos los primeros, ¿no? Y bueno, pues hacemos la tramitación que marca lo que haría un ayuntamiento, ¿no? Con esta tramitación que está según si es obra terminada o es obra en ejecución. Cuando está terminada, cuando está dada la orden de demolición, empezamos con las multas coercitivas. Nosotros, un hándicap que nos hemos encontrado, que es una cosa, yo siempre me discutía mucho con Óscar, la perlita que nos dejaron, es que cuando se creó la agencia no solamente hemos cogido lo que nos han mandado los ayuntamientos adheridos una vez creada la agencia, sino todos los expedientes que estaban ya terminados por parte de la Dirección General de Urbanismo en los años anteriores, 2010, 2011, 2012, que están pendientes de ultimar las multas coercitivas y la ejecución subsidiaria y el procedimiento sancionador, que en muchos casos no podremos tramitar porque habrá prescrito la infracción. ¿Vale? Porque habrá que ver si con las interrupciones entre tal, pues si se han pasado todos los plazos posibles, porque ya se ha hablado aquí hoy que no hay que confundir la caducidad de la acción para exigir el restablecimiento de la legalidad urbanística con la prescripción de la infracción. La prescripción siguen siendo 4 años. ¿Vale? Hay municipios, por ejemplo, anecdóticamente, ¿no? Que cuando se adhirieron
Tardaron, no fueron de los primeros, tardaron a lo mejor un año en adherirse, se lo pensaron y cuando se adherieron sacaron de un cajón cientos de infracciones que tenían ahí sin tramitar. Claro, te llegan a la agencia y dicen, me están llegando actas del 2017, 2018. Aquí no podré sancionar. Aquí lo que podré hacer es incoar pues, un expediente de establecimiento de la legalidad. Bien, no me quiero extender mucho. Hay zonas de conflicto, o sea, zonas de choque entre la agencia por años. O sea, nosotros, igual que está la fecha icónica que ha dicho Óscar, nosotros podemos actuar contra. O sea, sabéis que en el año 2014 desapareció. Bueno, en el 2014 se dijo que pasaba a 15 años, pero al poquito después pasó ya a desaparecer el plazo de caducidad de la acción, con lo cual nosotros podemos actuar. En la mayoría de los casos, por no decir casi todo lo que tenemos, es obras posteriores a 2014. No estoy de acuerdo con lo que ha dicho, y se lo he dicho en la comida, con lo que ha dicho esta mañana el magistrado Dilberto. Se lo he dicho y además, y nosotros actuamos así, el criterio es así. A mí me viene una edificación terminada en el 2012 o 13 y ya no le meto mano. Ojo, salvo que sea protegido, Vale. Entonces, no le meto mano porque el 250 y creo que es el 5.6 lo dice claro. Es decir, yo estaba de acuerdo con él, y se lo decía también, hasta el 2019, porque entonces ese párrafo no estaba. Entonces había jurisprudencia que decía, no, es que tal, y yo era partidario de la que él me comenta, que es la de, no, es que esto es una potestad pública, no es un derecho subjetivo. Vale, muy bien, de acuerdo, vale. Pero es que ahora ya está más claro que el agua con la ley, o sea, ahora ya se ha acabado la discusión. ¿Vale? Entonces, nosotros podemos actuar en obras en suelo protegido desde el 2006 para acá y en suelo común desde el 2014 para acá. ¿Vale? ¿Dónde es muy interesante, a mi modo de ver, la minimización y dónde tiene mucho juego, sea individual o sea colectiva? En esa horquilla del 2005, ¿no? 2006 al 2014, que están en suelo protegido. ¿Por qué? Porque se pueden atacar. Entonces, se pueden atacar. Entonces, es lo que ha dicho Óscar, que es la novedad de decir, bueno, aunque sean susceptibles de atacar, si son anteriores al 2014, claro, si es anterior al 2014 y es suelo común, ya no se va a poder atacar. Por lo tanto, a ese señor ya le da igual, ¿no? Pero en un suelo protegido sí que interesa mucho a un señor llevar a cabo un expediente de minimización, ¿vale? Nada, simplemente comentaros que estamos funcionando de una manera de momento un poco, digamos, es inabordable la cantidad de expedientes que están entrando desde esos 321 municipios que hay ahora adheridos. Entran denuncias de particulares también, menos, pero entran. Cuando entra una denuncia en particular, nosotros lo que hacemos es pedir el requerimiento de información al ayuntamiento para que nos haga ese informe técnico, ¿vale? Lo que os decía de los municipios no adheridos. Los municipios no adheridos, el municipio no adherido, a veces se dan cosas curiosas, ¿no? Que te piden ayuda, dice, oye, que tengo una infracción aquí. Digo, hombre, pero es que tú eres un municipio no adherido. Y dice, bueno, ya, pero digo, ¿y por qué no te adhieres? No, es que no me quiero adherir, pero quiero que lo lleves tú. Pero claro, entonces es un poco contradictorio, pero lo cierto es que dice, bueno, voy a tener que cogerlo, pero lo que le hacemos es un requerimiento a los municipios no adheridos, le damos un mes, decimos, oiga, ha llegado esta denuncia y es un municipio no adherido usted. Actúe usted, dado que no se ha adherido, si usted en un plazo de un mes, 2 meses, solemos dejar pasar 3, ¿vale? Entonces ya le hacemos el requerimiento formal de información y decir, bueno, voy a tener que abrir expediente yo, dado que usted no lo hace, ¿vale? La pregunta que a veces nos habéis hecho muchos técnicos del Servicio de Asesoramiento Municipal de la Diputación es, ¿qué pasa que cuando mi municipio está con suelo, no tiene suelo de especial protección para determinada parte? Todo es protegido, según la disposición transitoria. Vale. ¿Qué pasa? Entonces yo digo, bueno, entonces como dice la disposición transitoria que no se puede hacer nada salvo que tengas un informe favorable de urbanismo, eso no significa que no se pueda hacer nada. Se puede hacer algo que te autorice el urbanismo. Entonces, si se detecta una infracción, igual que se va un señor a pedir una licencia de algo, lo que hay que hacer es pedir informe de urbanismo desde el ayuntamiento. Es decir, si ese informe llegara favorable, imaginaros que hay un almacenamiento agrícola o una edificación de vivienda, el señor tiene 14.000 metros y coge urbanismo y dice, pues sí, vale.
O sea, me da igual que sea pedir licencia que ir con un informe con algo que he detectado, que está hecho, a efectos de su posible regularización. Si el informe es favorable, se ha convertido en legalizable. Por lo tanto, ya no lo tenéis que mandar a la agencia. Solamente deberíais mandarlo a la agencia cuando el informe sea desfavorable. Es decir, más o menos igual que con un almacén agrícola. Almacén agrícola, ¿es compatible con mi emplaneamiento? Sí, pero hace falta un informe de agricultura, según la memoria agronómica y tal, y la superficie de la parcela y tal. Pide informe de agricultura. ¿Viene desfavorable? Sí, es ilegalizable. Es almacén agrícola a la agencia. ¿Es favorable de agricultura? No me lo mandéis a la agencia. Regularizad vosotros, porque es una infracción leve, os la quedáis. ¿Vale? Vale, básicamente yo esto es lo que quería comentaros y ahora entramos en la batería de preguntas, ¿vale? Pues, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Manos. Tenemos una por aquí. Gracias. Hola. Buenas tardes. Mira, yo, y corregidme de verdad sin compasión si me equivoco, yo entiendo que cuando una vivienda se le otorgó licencia y posteriormente donde se encuentra se declara como suelo no urbanizable de especial protección, de protección paisajística, si la vivienda es legal y está fuera de ordenación no cabría minimización. Lo entiendo. Vale. ¿Me entiendes bien? Vale. Después, tengo alguna sentencia, también que lo he leído en algún informe de la Dirección General, que decía que las instalaciones fotovoltaicas se podían instalar en viviendas ilegales en suelo no urbanizable porque, según ese tipo de sentencias, no consolidaban porque eran instalaciones desmontables. Yo lo estuve leyendo en algún informe que luego hubo una contradicción y como que se anuló ese informe diciendo que solo era para suelo urbanizable y suelo urbano y que en suelo urbanizable no se podía aplicar el tema de dar licencias de fotovoltaicas. Pero yo me planteo esa jurisprudencia menor que decía que no consolidaban porque eran instalaciones desmontables y que, por tanto, no eran indemnizables. Me lo planteo porque en esa vivienda concreta que está fuera de ordenación y que era legal, yo podría autorizar una instalación solar fotovoltaica. ¿Contesto yo? Has tocado otro tema que me ha tocado últimamente trabajar. En el decreto ley 724 de simplificación hay una importante reforma del decreto ley 1420 de instalaciones renovables de la Comunidad Valenciana. Aprovechando las cosas que tú has dicho, que yo estoy en el servicio de que se contestan consultas y tal, uno de los artículos que hemos modificado, el 18, si no me falla la memoria, hemos puesto la regulación de las instalaciones de autoconsumo domésticos, ¿de acuerdo? Sí. Que ahora han pasado 20 días desde que ha salido la norma y ya me surge ahí otra duda que al final no puedes abarcar toda la casuística, ¿no? Ya tenemos alguna consulta ahí que son autoconsumo, pero no para viviendas ni para otras cosas. Entonces ahí hemos puesto que si la vivienda es legal, como tú has dicho, aunque esté fuera de ordenación, tiene una licencia y por tanto es legal, si es autorizable la implantación de una instalación de renovable, una instalación fotovoltaica de autoconsumo, una placa, mediante declaración responsable. Si es ilegal, dentro del procedimiento de minimización se autorizará la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y si es legal y no es una vivienda, es otro uso, el que sea, agropecuario, por ejemplo, que es el más típico, no hay problema, igualmente autorizable por declaración responsable. Si es ilegal y no es legalizable, no se podrá instalar. Lo decimos expresamente porque no hay una minimización para agropecuarias. Sí, pero yo también hago el hincapié, o sea, te hago hincapié en la situación de fuera de ordenación. O sea, tanto si es legal como si es ilegal y está fuera de ordenación, sí, pueden minimizar.
Si está fuera de ordenación, se parte de una situación de legalidad. Fuera de ordenación es que yo soy legal y me cambian el planeamiento a posteriori. Esa situación a mí se me ha dado. O sea, es legal, pero está fuera de ordenación. ¿Vale? Entonces, yo ahí, ¿puede minimizar el señor? No, porque minimización es para ilegales. Y yo estoy ilegal, estoy en un régimen de legalidad especial, limitado a unas obras, dependiendo de si estoy en un fuera de ordenación del 206.1 absoluto, 206.2 y 3 relativo, unas obras de mera conservación o de ampliación y mejora. Pero la minimización no es susceptible para viviendas legales o legales especiales fuera de ordenación. No sé si me he explicado. Sí. Y fotovoltaica, obviamente, sí que se podría autorizar, Sí. porque es legal. Vale, pues eso era. Gracias. Siguiente pregunta. Leticia, por favor. Una cuestión solamente. El tema de la... Un segundo, Leticia, a ver si te acercan un micrófono y así te oye todo el mundo. Aquí, por favor. El tema de la autorización por pleno de la declaración de situación individualizada de minimización, ¿no consideráis que es una competencia excesiva para ser acuerdo plenario? Sí, eso hay que cambiarlo. Vale. Y de hecho generó en su momento, hace 5 años, muchas preguntas a la Dirección General. Si es por pleno, ¿esto finaliza el procedimiento? No, es la admisión a trámite. Pero claro, pues quien lo redactó en su momento puso pleno para darle cierta importancia y al final ha entorpecido más que otra cosa. Claro, el tema es que poniéndolo a ver cómo lo eludes, claro. Claro, eso también. Es que, claro, el pleno es cualificado, entonces, dices, ¿y cómo se come lo reglado con luego adoptar una...? Claro, de votar en contra. El tema es complejo, sí. Claro. Pero no lo puedes evitar porque... No lo puedes eludir mientras se esté. Cuando una ley te lo atribuya, pues te lo tienes que comer. A ver. Eso viene a colación un poco con lo que comentabas antes, un poco de si era un instrumento de gestión o de disciplina. Porque el 21 te dice que los instrumentos de gestión se aprueban por la alcaldía, régimen común, por la alcaldía. La disciplina sí que te dice que, a excepción que una ley te diga que puede ir por pleno. O sea, es el único cauce legal que dijeras, oiga, si esto se interpreta como licencia y la ley de bases nos dice que el 21J, creo, dice, puede ser que sea por pleno siempre que la ley lo determine, pues oiga, parece que vaya por el cauce de acto de disciplina. No obstante, no se come nada bien que sea una admisión a trámite reglada, o sea, que cumple la densidad, ¿qué tal? Y después vaya al pleno. Salvo, y esto es más para Óscar, que en el trámite o en la consellería, en el trámite parlamentario, alguien pensara, no, es que queremos que haya una publicidad cualificada, que vaya al pleno y todo el mundo se entere de las viviendas que vamos a regularizar. Pero come mal. Es que parece que en lugar de una admisión a trámite, que es lo que Óscar... que parece que más que una admisión a trámite sean dos procedimientos estancos diferentes y que uno parezca que le da cobertura jurídica al que viene después. Entonces, por eso planteas qué es exactamente esta declaración, porque un plan especial lo sabemos, un programa lo sabemos, pero ¿qué es esta declaración de situación individualizada? Planeamiento no es, ya lo dice el 230, pero ¿es gestión La o es individual, licencia? que es un acto es una licencia. Es un acto de disciplina y además encaja en el hecho de que encaja con la descripción después de lo que te dice y luego también lo de la competencia plenaria. Sí, lo de competencia. Pero bueno, hay dos sentencias que dicen que es, y además es súper curioso porque esas dos sentencias no están entrando a valorar una impugnación de un plan especial. Justamente están entrando a valorar, porque además es una cosa muy curiosa que, bueno, a mí me ha llamado la atención, en este caso, bueno, mis compañeros del Ayuntamiento de Villajoyosa, cuando hay una situación de una petición de este tipo y hay una sentencia judicial, lo que hacen es inadmiten la petición. Esta inadmisión es la que ha ido al Juzgado de lo Contencioso Administrativo. Y bueno, aparte de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Alicante, 2 salas opinan diferente de las 2 que os he dicho,
que consideran que efectivamente pues las sentencias son declarativas y que efectivamente no cabe. Sí que es verdad que esas sentencias vienen a decir que se tratan de instrumentos de gestión y lo que están viendo es solicitudes individualizadas, no colectivas. Y las dos sentencias y son instrumentos de gestión. Y entonces te quedas así y dices, pero ¿cómo? Pues nada, Óscar, ley que ferenda, Exactamente. no son instrumentos de gestión. Bueno, sabéis que hay abierto un procedimiento de consulta pública de la nueva ley, que podéis decir lo que queráis, lo bueno, lo malo y lo regular, y podéis aportar textos articulados y todo lo que queráis de este tema y de todos. Para mí la DSI es un acto de trámite, ni más ni menos, y la licencia individualizada es una licencia. La DSI se dice que es una vivienda, que no es otro tipo de edificación, que es antes del 20 del 8 del 14, está finalizada, y que no va por el trámite del plan especial, sino que va por el trámite de licencia. No se vincula para nada más el pleno del ayuntamiento. Lo que pasa es que al poner el pleno, que a mí me suena a que, como todos sabemos que la licencia individualizada es más fácil de tramitar que el plan especial, pues quien lo reguló en su momento dijo, bueno, pues que vaya a pleno y que máximas garantías o alguna memez de este tipo, porque si no, no me cuadra mucho tampoco, y eso que estaba yo ahí, pero no le veo mayor sentido, vamos. Eso hay que quitarlo de todas. Yo creo que estoy de acuerdo contigo, Óscar. Ni es una licencia, o sea, ni es un acto de planeamiento, ni para mí es de gestión. O sea, yo haciendo una similitud con las cosas que pasan en el ayuntamiento, para mí lo más parecido sería un certificado de compatibilidad urbanística. O sea, en este caso sería, es compatible con poder minimizar. Acto previo. Vale. Y luego ya... Aparte que luego ese artículo tiene imperfecciones, por ejemplo, y te da 4 años para pedir la licencia de ocupación, pero no te da un plazo para pedir la licencia de minimización, que es la primera que tienes que pedir. Con lo cual se está dando la picaresca en la agencia de gente que te pide la declaración de situación individualizada. Hay muchos que incluso pensaban acudir a la suspensión del expediente de restauración en base a la solicitud, presentar el papel de la DSI. Y claro, la ley dice no, la ley dice cuando te hagan la declaración, o sea, espérate al acuerdo plenario. Pero es que luego le dan el acuerdo plenario y dicen, bueno, ya está, me voy a mi casa, porque ya me suspenden. Entonces, claro, me suspenden. Igual que el procedimiento sancionador sí que habla de 3 años, plazo máximo de 3 años, en restauración de la legalidad no habla de plazo, dice, se suspende. Y bueno, y no te quiero ni contar ya cuando sea un plan especial, que se eternizan, ¿no? Con lo cual, hay una serie de imperfecciones ahí en ese artículo que, bueno, ahora cuando la modificación esta que se está gestando haremos nuestras sugerencias. Hola. Mira, les qüestions són 2. 1. Què prima? El prug del Montgó a l'hora de minimitzar o la minimització? Perquè el prug del Montgó diu que no poden haver habitatges que no són vinculats a explotació agrícola. Però això és un sòl protegit també, no sé si m'he explicat. I 2, es suposa que una afecció de carreteres és un sòl protegit també, però ja la Diputació o Conselleria o el Ministeri no tenen molt clar que li capi a la minimització. Segona qüestió. Que li capi a la minimització, que es pugui fer. Per les consultes que he fet jo, en Diputació, en Tatiana i en el responsable d'aquesta carretera. I la tercera és, jo no sé si podem estar temerosos o no de que Edilberto faci sentències que no tenen res que veure amb el que nosaltres pensem, però és que ell dicta les sentències. I m'ha deixat flipat avui, porque él dicta las sentencias. Edilberto, lo que pasa es que yo me fijé si era ponente en alguna de ellas y no es ponente en ninguna de ellas. Porque luego hablas con él y te dice, sí, en el fondo tienes razón. Digo, coño, dile a tus colegas que... Claro, me estaba diciendo lo de la jurisdicción contenciosa, y le decía, vamos a ver, si es jurisdicción contenciosa, que su naturaleza es revisora, que es declarativa. O sea, el juez de lo contencioso no ordena demoler nada. El juez de lo contencioso te dice, su orden de demolición es correcta. Y le faltaría decir, ahora haga usted lo que le dé la gana con ella. Claro, ¿y yo qué puedo hacer con ella?
someterla a una minimización, que la ley me da pie. Es decir, yo puedo revocar, de hecho, estábamos redactando para esa ley futura algo así, escribirlo. Y le he dicho a Edilberto, lo vamos a meter en la ley. Pásamela. Entonces, vamos a ver, tú tienes el 109 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Yo puedo revocar actos desfavorables que no vayan en contra del ordenamiento jurídico. ¿Es un acto desfavorable a una demolición? Sí. ¿Va contra el ordenamiento jurídico? No, va a favor del ordenamiento jurídico porque está la minimización. Es decir, entonces, aparte lo que ya lo hemos hablado muchas veces con Óscar, la absoluta desigualdad de régimen, injusticia, ¿no?, material. Es decir, el señor que no ha recurrido, me van a minimizar. Mi vecino que fue a recurrir, se hizo el valiente, ahora, ¡pum!, como tiene una sentencia, ya no puede minimizar. Pues es que eso no tiene ni pie ni cabeza. Es más, hasta el penal se está planteando porque efectivamente hay ya los jueces penales parece que estén esperando la posibilidad de minimización para decir, ¡ay, qué bien! Sí. Entonces, yo no sé, la sentencia, no, si hay sentencia al contencioso, ya no cabe la minimización. Para nada estoy de acuerdo, para nada, ¿eh? Igual que no estoy de acuerdo con lo del cómputo de la caducidad esta mañana, con eso tampoco estoy de acuerdo. Sí. Yo quería decir algo sobre las dos primeras. Vale, has dicho una cosa que para mí es una de las claves de la historia, de esta historia, que es que desde la Consellería, y alguna vez lo hemos intentado, no hemos logrado explicar bien a los órganos sectoriales de la propia Generalitat, que son la mayoría, y también algunos del Estado, qué es la minimización. Porque a mí me llega un expediente, bueno, yo recuerdo una reunión en concreto que en una mesa los sentamos a todos. Lo que pasa es que todos vamos con 1000 papeles y te viene un tío y te explica algo que bien, atiendes 2 horas y te vuelves a tus cosas. Pero realmente cuando le llega a un órgano sectorial un expediente, pues lo juzga, como no puede ser de otra manera, conforme a su normativa sectorial. Sea el Patricova, si es de inundabilidad, sea el PRUC del Montgó, si es de espacios naturales protegidos, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Hay una diferencia cualitativa, que es que no estamos levantando la vivienda de cero, sino que la vivienda está. Y la vivienda en las que ha transcurrido el plazo de restauración no se puede derribar. No se puede derribar. Entonces, no podemos juzgar, y esto es muy poco fino jurídicamente, con la misma severidad un caso que otro. No podemos, porque entonces el problema subsiste. Entonces, de ahí mi tesis bueno, esto es muy pretencioso, tesis de algunos, de decir, el planeamiento se atasca, porque se atasca por propia definición, por lo que lo hemos complicado, y que cualquier sectorial que en un procedimiento de planeamiento le llegue a eso, lo va a juzgar como si fuera un planeamiento que juzga usos a futuro de cero, desarrollos a 20 años vista en un plan general o en un plan parcial, y no lo es. No lo es, está intentando corregir desaguisados del pasado que no puedes derribar, porque los plazos han transcurrido. Entonces eso no se lo hemos conseguido trasladar, no lo han conseguido entender o no hemos sido capaces a los sectoriales, entonces por eso está fracasando la figura. Entonces ahí cuando se producen colisiones de estas, yo he visto algún informe ya que te dice, pues yo entiendo que esto es un humedal, esto es una marjal, esto es un no sé qué, y a partir del 2001, que fue el decreto del Consejo de zonas húmedas, no sé qué, aquí no se puede legalizar ni Cristo. Bueno, y a partir de ahí, ¿qué haces? El procedimiento es un plan especial, hay un informe sectorial que dice que no y se ha atascado. Y de ahí ya no sales. Entonces ahí hay que hacer algo. En mi modesta opinión, cambiar el régimen jurídico de la figura. Y por supuesto, hacer entender. Yo no digo que no haya que pedir ningún informe sectorial, ni mucho menos. Le demos la forma jurídica que le demos. Pero hay que explicar bien y regularlo también, porque al final las cosas en derecho administrativo hay que regularlas, que no estamos partiendo de cero y que son cosas que no voy a poder derribar y que van a estar contaminando el subsuelo exactamente igual si no hacemos algo.
El texto refundido de la LOTUB dice que 3 o más viviendas se consideran núcleo de población. Mi duda va por la guía de minimización de impactos territoriales publicada por la Consellería en marzo de 2021, que habla de lo que sucede cuando hay entre 3 y 10 viviendas, porque esta guía introduce el concepto de agrupación de viviendas, aparte del núcleo de población que dice la LOTUB. Entonces, hay una flecha en un gráfico, en la página 32, que a mí me llama la atención, creo que está mal, porque da a entender que entre 3 y 10, dice que entre 3 y 10 viviendas también puede ir por procedimiento individual, cosa que creo que la LOTUB dice que no. ¿Podéis confirmarme esto, si esto es así? Vale, vamos a ver. Eso es uno de los puntos que, como la intervención era de 15 minutos y no de 45, no me ha dado tiempo. Hay 2 procedimientos. Si tengo un núcleo denso de 50 a 100 viviendas, es plan especial, a día de hoy. Si es 1 o 2, es licencia. Y hay una cosa que podíamos, tú lo has expresado muy bien y así lo pusimos en la guía de la Consellería, que yo llamo casos limítrofes, que lo hemos positivizado entre 3 y 10 viviendas, por poner algo, pero es totalmente, digamos, ilustrativo para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué ocurre? En esos casos en los que, como la ley no dice la forma geométrica que tiene que tener la figura, y eso es la hectárea, perdón, y eso es totalmente deliberado, porque en el 2004 eran círculos y tal, el ayuntamiento tiene flexibilidad para diseñar la hectárea con una forma determinada e incluir 3 o más o 3 o menos. Entonces dices, ¿ahí puedo hacer lo que yo quiera? No. Como en todo expediente administrativo tiene que haber una motivación. ¿Cuál es esa motivación? Yo tengo que hacer un análisis de las soluciones técnicas que yo voy a implantar ahí. Ejemplo claro. Yo tengo 7 viviendas. Y entonces tengo que analizar si es mejor una depuradora colectiva o 7 soluciones de depuración individualizada, o 3. Y eso ya no es una cuestión jurídica, es una cuestión técnica, ingenieril, como queramos llamarlo, ¿no? Una vez se ha llegado a ese análisis previo, es decir, la solución técnica es esta, individual o colectiva, tramitaré un procedimiento u otro y diseñaré específicamente la hectárea de esa manera, para cumplir el requisito legal de densidad. ¿De acuerdo? Eso en esos casos limítrofes, en el momento en que ya nos pasemos de 10 viviendas y midas como midas la hectárea, te va a salir una densidad superior, vas a tener que tramitar un plan especial con la regulación de hoy en día. ¿De acuerdo? Esa sería la explicación. Porque había muchos casos y muchos... Claro, la ley es generalista, no puede ser de otra manera, pero luego viene el ayuntamiento que está en el barro, en la trinchera y te dice, ¿y aquí qué hago? Aquí trámite individualizada, solo tengo que medir así, tengo que incluirlas a todas y hacer un plan especial. Bueno, en esos casos ahí de pocas viviendas, una cosa u otra pueda estar justificada. Allá tenemos, sí. Buenas tardes. Mi duda viene de un expediente que mandamos a la Agencia Valenciana de una construcción que era ilegal, pero que ya no cabía adoptar medidas para la restauración, en la que sí que se habían ejecutado obras que exceden de la mera conservación. Entonces, nos llega de vuelta un poco, da la sensación un poco que cabe interpretar que si se hubiera minimizado esa edificación, podrían realizarse las obras que se hubieran ejecutado a posteriori. Entonces, me parece un poco, no sé, se supone que la minimización se puede aplicar solo si las obras están finalizadas antes del agosto de 2014. No sé si podría caber esa interpretación. A ver, nosotros cuando devolvemos a los ayuntamientos es normalmente porque no somos competentes. Entonces, la competencia es porque o es el urbano o urbanizable, que nos llegan cositas, ¿no? O que son faltas leves, por ejemplo, un vallado en suelo común. Sí. ¿Vale? Cuando hemos devuelto ese tipo de obras, yo creo que no nos metemos con el tema de la minimización y tal, sino con el tema de a veces se desprende de los informes técnicos que nos llegan que esa obra es susceptible de legalización.
en algunos casos. Yo en mi informe dije que las obras excedían de la mera conservación. Sí. Creo que se resolvió en un principio, se incoó expediente diciendo que no eran legalizables. En el plazo de alegaciones presentan una justificación, una alegación justificando que esa edificación se podría haber acogido a la minimización, entonces se ha paralizado desde la Agencia Valenciana el trámite, devolviéndonos la pelota diciendo, bueno, pues a ver, que solicite la licencia de legalización al ayuntamiento y que el ayuntamiento resuelva si es legalizable. Yo ya he dicho que no es legalizable. Es que me extraña lo que me estás diciendo, porque si tenemos claro de vuestro informe que es ilegalizable... Puede ser que se desprenda que las obras no ha quedado suficientemente acreditado que exceden de la mera conservación. Entonces, al final, van a hacer un trabajo Claro. de presentar un proyecto. Es que cuando estamos ahí, cuando estamos ahí en esa zona de obras que exceden, pero o sea, tenéis que dejar claro, yo os insisto, cuando mandéis algo a la agencia tenéis que dejar claro que es ilegalizable. Sí. Yo dije que había un cambio de Si cubierta hay y una una mera ampliación. posibilidad de legalización, os lo vamos a devolver. Entonces, tenemos que aclararnos en ese aspecto. Sí, no, pero ¿Vale? ya digo que en mi informe queda claro que ha habido un cambio de cubierta en una edificación en la que únicamente cabía la mera conservación. Sí. Y que había un porche que había sido cerrado, incrementándose la edificabilidad. Entonces, como que me sorprendió que dijéramos que se había suspendido el plazo para darle plazo para que solicitaran licencia de legalización. Yo pensaba que sí que había quedado... Es que ahora a lo mejor por la casuística de los 3.000 expedientes que hay no te sabría... No, pero es del Ayuntamiento de Elda. Llámame, escucha, llámame y, Vale, y lo vemos vale. con detalle. Vale. Si es susceptible de legalización, tenéis que tramitarlo Sí, yo entiendo vosotros. que no es si no es, susceptible. No, al final cabría la posibilidad de interpretar que como esa edificación, si no hubiera hecho esas obras, hubiera podido acogerse a la minimización, ahora podría solicitar la minimización, legalizarse y entonces legalizar las obras que ha ejecutado a posteriori de 2014. ya, pero esas obras han sido hechas ahora después del 14. Claro. Entonces, no. Yo Entonces, entiendo que no. Por lo que me estás diciendo, no es legalizable. Vale, pues ya está. Vale. Gracias. De todas formas, llámame un día y lo vemos individualmente. Hola. Una vivienda en zona inundable, con la declaración responsable, si bien el informe sectorial del Patricova desfavorable, con la declaración responsable como que el propietario se hace cargo de aquellos desperfectos, ¿sería minimizable? ¿Sería...? Me alegro que me hagas esa pregunta porque no te sé contestar. Difícil, y me remito a lo que acabo de decir. La regulación ahora dice algo así como que se deben implementar las medidas que palíen o que sean susceptibles, no me acuerdo del tenor literal, o sea, no dice radicalmente si hay un informe negativo en materia de inundabilidad se rechazará. Es una de las patas cojas de la regulación y es lo que yo te decía antes. Igual que dice eso el Patricova, a contestación al Patricova, que es mi compañera del despacho de enfrente, mañana cuando la vea me lo recriminará, la contestación a eso es decir, ¿y entonces qué hacemos? Si no dejamos ahí la vivienda y sin las medidas correctoras. Introduzco otro tema, he introducido antes he abierto un hilo y abro otro ahora. La denominación licencia de ocupación para el tema de minimización para mí induce a error. Induce a error porque hace asumir a los técnicos municipales una responsabilidad que no va, en mi opinión, con la filosofía de la figura. Muchos técnicos nos han preguntado en muchas jornadas de esta, oye, yo estoy firmando una licencia de ocupación y esto es una vivienda de 1970 o de 1980 que no cumple el código técnico de la edificación, que no cumple esto, claro, es que no lo tenemos bien definido. No puede ser una licencia de ocupación como una licencia de ocupación en suelo urbano. Y tú como técnico
no puedes asumir la responsabilidad porque no se está exigiendo eso. Se están exigiendo unas obras para que deje de contaminar, ¿de acuerdo? Entonces, toda la parafernalia de informes que exigimos aquí es lo que os decía, lo que os decía antes. No puede ser el mismo supuesto si yo levanto la vivienda de cero que si ya está y es inatacable. Entonces, ahí cuando tienes un informe en contra, pues que Dios reparta suerte, vamos, no sé qué decirte. La puedes denegar con todas las de la ley y la lógica también nos dice, bueno, ¿y cómo salimos de este atolladero entonces? Porque la vivienda va a estar, seguramente el señor va a vivir y si viene una riada porque está en una zona inundable, se van a ahogar igual, ¿no? Nos están grabando, ¿no? Bueno, pues eso es una cosa que la figura la tenemos coja por ahí, bastante coja. Tenemos otra pregunta más por aquí. Yo quería hacer una cuestión sobre la declaración de situación individualizada, ya no porque me preocupe tanto la responsabilidad patrimonial de la Administración, sino porque muchas veces no sabes qué decirle al vecino. Habéis hablado que al final la discrecionalidad esta de la Administración, que es la misma que sale en todas las consultas para elegir la forma de la parcela, para delimitar la densidad. Claro, vamos a entrar en los casos limítrofes, los otros son muy fáciles. Los de dos viviendas o las de 50 están muy bien, pero habitualmente lo que nos manejamos siempre es los casos limítrofes. En esos casos limítrofes, al final, el que asume que es una situación individualizada es el técnico municipal. Y el técnico municipal lleva a su informe a pleno y el pleno reconoce que tenemos una situación individualizada. Que será un acto de trámite cualificado, como le queramos llamar, pero hay una expectativa de la persona en el que yo le estoy pidiendo el estudio de integración paisajística, estoy pidiendo proyecto básico, que es otra cosa que no entiendo, que sea proyecto básico en un proyecto de obra, pero bueno, estamos pidiendo toda esa documentación y nadie se ha pronunciado, solo se ha pronunciado el técnico municipal. Pedimos todos los informes sectoriales y si estamos en suelo no urbanizable protegido, ¿sigue siendo competente el ayuntamiento y el pleno para decir y para determinar esa forma? ¿O puede venir modificado, como está siendo, a través de los informes de suelo no urbanizable protegido, diciendo que aunque tú, técnico municipal, hayas dicho que para ti es una situación individualizada, porque tú consideras encima que has cogido tu círculo, que has cogido conforme aquella la transitoria de la ley de suelo no urbanizable, que ha sido el criterio un poco unánime, ya no de esta norma, sino de la anterior, y puedan entender que como la ley hace la salvedad a que, bueno, sin perjuicio de que eso da muchísimo miedo, al final puede llegar el final de procedimiento, si estás en un suelo no urbanizable protegido, te lo tumbe el propio informe de suelo no urbanizable. Supongo que al final ellos la situación, creo que quedamos un poco en desamparo los técnicos municipales ahí, sino como responsabilidad patrimonial, porque le contaremos esto que nos habéis dicho, ¿no? Es un acto de trámite cualificado, bueno, es una admisión a trámite, pero yo le he dicho a una persona que se gaste el proyecto, que se gaste no se podría, un poco como en la boda, ¿no? Hable usted o calle para siempre, o sea, decirlo en el primer trámite y no lo dejéis para el último. Está claro que así es inundable, ¿no? Pero si tiene que pronunciarse suelo urbanizable, que lo haga al principio y nos evitamos problemas todos. Vale, pero una cosa es que un informe del Servicio Territorial de Urbanismo o de algún órgano sectorial te ponga algún pero en su informe y otra cosa es que desde sus competencias sectoriales y otra cosa es que se meta en tu competencia de delimitación de ámbitos. No debe, porque muchas veces sí que pecamos desde la Consellería de meternos en harinas que no nos tocan, ¿no? Es que eso todos es lo que tenemos una visa expansiva de catedrático de pronunciarnos de todo, ¿no? Yo me tengo que pronunciar de lo mío. Yo siempre digo que sería deseable, y no está puesto en la ley tampoco, como tantas y tantas cosas que estamos comentando, que el ayuntamiento delimitara sus ámbitos que van por plan especial. Y eso es otra cosa que debemos poner en la nueva regulación, de decir que se pase por pleno, esto sí, el decir, en la zona norte que se llama Les Alcuses,
pues esto va por plan especial. Incluye a estas viviendas. La zona este es la número 2, tiene 35 viviendas y son estas. Y la zona sur tiene 100 viviendas y son estas. Todas las que quedan fuera de ahí, el vecino ya sabe con todas las de la ley que va por individualizada. Y que efectivamente esté respaldado por informes municipales motivados, conforme a lo que dice la ley, ni más ni menos. ¿De acuerdo? Eso sí que es una práctica que da seguridad al paisano, al vecino, que dice, bueno, si estoy fuera de este ayuntamiento puedo pedir una licencia. Si estoy dentro, pues ya me tengo que esperar a que el ayuntamiento a día de hoy tramite un plan especial. Es que llega a más todavía. O sea, yo he estado leyendo alguna consulta y poner algún pero en ese momento prejuzga al final del procedimiento. Con lo que podríamos decir, incluso con la pregunta que has dicho antes, que si está pasándome una carretera por encima, yo tendría que darle la declaración de situación individualizada, porque si estuviera ya asumiendo las competencias de carreteras, estaría prejuzgando el final del procedimiento y no lo puedo hacer como ayuntamiento. Ahí sí que discrepo. Yo creo que la DSI, el ayuntamiento, solo se vincula de decir que es una vivienda que es anterior al 14 y que no va por el trámite del plan especial. Nada más. Yo le doy a usted la DSI, pero no le estoy prometiendo a usted que le voy a dar la licencia. Si hay un informe sectorial en contra, le tendré que denegar la licencia. Pues quiero decir que eso no ha llegado a la gente. La gente, cuando lo insta, cree que ya lo tiene. No. Y no saben, claro, y ahora que están viniendo ya las primeras, bueno, primeras para nosotros, pues te das cuenta de que está pasando este problema. Que yo en un suelo urbano, como bien decía Emilio, tenga el certificado de compatibilidad urbanística, no significa que me vayan a dar la licencia, porque si incumplo 3 parámetros urbanísticos del plan general, me la van a denegar. Aquí exactamente igual. Me la admiten porque el ayuntamiento solo estoy diciendo, voy por este carril. Ahora usted solicite la licencia. Una vez hemos determinado qué carril procedimental llevamos, usted inicia la licencia y durante el trámite de la licencia veremos si hay algún pero que impide otorgar la licencia, claro. Pero la especialidad que estoy diciendo yo es que al final otro técnico de consellería está diciendo que eso no está en situación individualizada. Porque si me dicen que lo que hay es una carretera, hay un tren, hay cualquier informe sectorial, pues bueno, yo creo que eso hasta la gente lo tiene asumido, que tiene que pedir los informes sectoriales. Pero cuando el motivo de denegación es que no estás en situación individualizada, cuando nos hemos hartado de decir en la guía, en todas las consultas, que es una potestad, o sea, que discrecionalmente el ayuntamiento puede y debe, y que está totalmente intencionado y que está poco más que nos dejáis la libertad para poder delimitar ese perímetro, para poderlo hacer, ahí yo creo que se está generando un problema. Si no es indiscreción, ¿qué órgano sectorial lo ha dicho eso? ¿Cómo? Sí, que si no es indiscreción, ¿qué órgano sectorial ha opinado sobre eso? ¿Suelo urbanizable protegido? El territorial nuestro. Sí. Yo creo que es un exceso. De momento lo que están diciendo, bueno, es que se justifique más, pero te delimitan ellos el ámbito. Te comento que una de las dudas que nos plantearon en la agencia es que a la agencia nos llaman mucho preguntando por minimización, aunque realmente no tenemos competencia. Yo puedo dar a veces doy mi opinión, pero digo, pero no me haga caso, esto no es vinculante, tiene usted que llamar a mi compañero Óscar para preguntar, es realmente competente, ¿no? Vale. Una de las cuestiones que me plantearon es que un técnico municipal no me acuerdo qué municipio era, creo que era, no sé, Oliva o por ahí, había inadmitido la situación de individualizada porque no quería pronunciarse, porque entendía que él no era el que se tenía que pronunciar. Decía que se pronuncie el pleno, sí, tal. Porque yo no voy a ser el que le voy a decir a un señor si sí o si no. A raíz de ahí nos hizo pensar, yo le dije a Óscar, digo, Óscar, quizá el tema sería meter a lo mejor en la modificación legal que los plenos de los ayuntamientos, igual que hacen las situaciones individualizadas, delimiten ya en un plano, que no es un plan, sino es como una declaración de intenciones para darle seguridad jurídica al técnico, de decir,
Es decir, yo creo que todos los técnicos municipales, si cogierais el término municipal vuestro, sabríais qué zonas son susceptibles de plan especial, porque está lleno de viviendas ahí, tal, y otras que dices, bueno, es que aquí hay 4. Hay más de 3 viviendas de área, pero joder, es que son 4 y además están a 5 kilómetros. Pues mira, esta es individual. Venga, yo, por ejemplo, yo ahora estoy representando mentalmente el municipio donde trabajé 30 años y yo te diría que yo sacaría, y eso hablando con los técnicos municipales, los técnicos de la Politécnica, sacaría 3 manchas de plan especial. El técnico que nos hizo el boceto de cuántos planes especiales saldrían aplicando a rajatabla lo de los 3 viviendas de área, salían 40 y tantas manchas. ¿Por qué? Porque te salía una manchita de 3, otra de 5, otra de 4, otra de 3, tal. Y te decía, ahí no se van a hacer planes especiales nunca. No, vamos, es inviable. Entonces, lo que yo sugiero, y creo que sería bueno, es que los ayuntamientos dijeran, estos son mis ámbitos a desarrollar mediante plan especial. Lo que no está aquí es individual. Todo. Y luego ya, efectivamente, luego ya dice, y ahora usted me la pide. Y dice, a ver que vea el plano, usted no está en ninguno de esas manchas grandes, individual. Vale. Ahora ya veremos si le dan la licencia. Porque luego a lo mejor viene el de medio ambiente y le dice que no sé qué, que no sé qué. Pero ya lo has hecho más reglado. Porque ahora cuando se dice que es reglado, pero luego dice, pero puede ser que así, o puede ser que no. Y dice, bueno, entonces aquí el reglado no sé yo. Entonces, es importante facilitar las cosas y dar seguridad jurídica. Y luego, mira, otra cosa que yo planteaba siempre, me lo dijo algún técnico de algún municipio y yo lo tenía purulando en la cabeza, es, ¿qué pasa si un señor quiere minimizar porque está en una mancha de esas? Y todos sus 40 vecinos, ninguno quiere minimizar. ¿Qué pasa? El señor está muerto. Está muerto. Entonces, debería haber como una normativa transitoria o un plazo o un algo que dijera, si va un grupo de señores a pedir la minimización, o va un señor a pedir la minimización y aquello no se mueve, el ayuntamiento no se mueve, pues pasados 2 años, por ejemplo, pues puede hacerla individual. ¿Vale? Sin perjuicio de que si algún siglo de estos llegara a hacerse la colectiva, él, si tuviese que contribuir en las cuotas, contribuiría en esas cuotas, siempre y cuando no haya resuelto ya su problema. Por ejemplo, imaginaros que ha hecho un depósito estanco, ¿vale? Y luego el día de mañana plantear una depuradora allí. Y dice, pues a mí dejadme que yo ya minimicé hace 3 años, ¿no? O 4. Es decir, aquello, más o menos la técnica de la reparcelación de toda la vida. Aquellas obras que haya hecho el particular que sirvan a no sé qué. Bueno, pues si no hay que sacarle los vertidos a ese señor, porque ya se los sacó en su individual. Es decir, es un poco de sentido común. Es decir, venga, que los ayuntamientos hagan sus manchas. Seguridad jurídica para el técnico. Vale. Que haya un plazo para que un señor que está en una mancha o 2 señores van a minimizar y todos se rebelan contra el tal, que no queremos saber nada, pues nosotros estamos ya, somos anteriores al 75, somos no sé qué, somos no sé cuántos, yo estoy ilegal, yo no quiero saber nada de pagar un duro, tal. Entonces diga, bueno, pues chicos, deja pasar un plazo y ante esa inactividad yo ya, boom, pido la individual, que tenga una salvación, ¿no? En fin, son sugerencias, planteamientos. Menos de 3, tot individualidad. Por eso. Sin micrófono no le escucha al resto de la sala. Que en Ondara han hecho una delimitación de les zones de pla especial i el que han fet és delimitar tot el terme municipal, comptar el número de vivendes i si hi ha menys de 3, tot per individual. Ja està. Ya está. ¿No? Perfecto. Pero eso lo ha acordado el Pleno. Es decir, ¿le han dado seguridad jurídica al técnico cuando vaya a decidir que todo el mundo va a ir por individual? Ah, perfecto. Perfecto. Entre poco y mucho hay un término medio. En el término medio está la virtud. Supongo que ahí habrá sus buenos ámbitos densos y hayan hecho un poco, pero bueno. ¿Tenemos alguna pregunta más? Me parece que no, entonces muchas gracias y vamos a pasar a Antonio para el cierre del...
Pues simplemente agradeceros la presencia. Bueno, ha sido intensa la jornada, pero yo creo que se ha pasado rápido. Y bueno, parece que el tema suscita interés y ya si hay una tercera jornada, pues ya no me compete a mí, sino a la superioridad política que la diseñe. Y como ahora ya estamos menos, estar grabando, ¿no? Repito lo del ALBI, que puede ser interesante, con una dotación de 10.000 euros. Es decir, que hasta el 30 de noviembre podéis optar y presentar vuestro trabajo al Fernando Albi. Y luego, pues simplemente también he agradecido antes a la superioridad política y ahora pues a todo el área que se ha implicado en el tema, en especial a las dos jefas de servicio, a Begoña García y a Alicia Hernández, que han sido las moderadoras esta tarde, y también en especial pues el apoyo que hemos tenido, bueno, también de Maite Lloret, y el apoyo incluso administrativo que hemos tenido por parte de Mar Alberola y Elena Pérez. En fin, muchas gracias por haber venido y bueno, damos por concluido que de eso se trataba la jornada.